Y ahora la entrevista. Seguí escuchando el Ágora en Radio Nacional. Bueno, y hoy aprovechando que es viernes nos vamos a hacer un tiempito para tratar de reflexionar un poco en clave de género. Vamos a conversar con Leonela Murazo, que es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es psicoanalista, es feminista, diplomada en género, es la coordinadora de Rizoma Sí y también ha escrito en el Ágora Digital y en otros medios feministas. Leonela, ¿cómo estás? Victoria y Juan Ignacio te saludan. Hola Vicky, hola Juan, ¿y cómo están? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, bueno, gracias. Con ustedes. Gracias a vos por hacerte un tiempito para charlar con nosotros. Leonela, para entender un poco desde dónde hablas y desde dónde, trabajás el feminismo en concreto, y te quería preguntar por tu formación profesional. ¿Cómo es esta síntesis que haces entre el psicoanálisis y el feminismo? Bueno, qué pregunta. Es fácil de hacer la pregunta y difícil de responder, me parece. Sí, pero está buena, pero son preguntas que están buenas, ¿no? Porque apelan siempre a la posición y a la construcción desde donde hablamos. Me parece que como está pasando en muchas disciplinas y en muchos campos, no solo en salud mental o en las corrientes de psicología, como es el psicoanálisis, empezó a haber hace unos años y digamos, estos estudios ya estaban de hace tiempo, ¿no? Pero por ahí en el campo social se ven visibilizados hace algunos años esta interlocución, ¿no? Este diálogo entre el feminismo, los estudios de género, los estudios queer y el psicoanálisis. La síntesis me parece que en simples palabras es muy clara porque trabajamos con personas y en eso es muy claro, es muy, digamos, salta a la vista que esa interlocución es necesaria porque vienen situaciones particulares o modifica la escucha, ¿no? A la hora de atender a una persona, un paciente, una paciente, poder escuchar en clave de género, ¿no? Hay situaciones que antes por ahí no se les daba bola o por ahí no se entendían como lo que son. Bien. Entonces, en ese sentido, es muy necesaria la escucha y el marco de perspectiva de género y derecho. Bien. ¿Y este proyecto Rizoma Sí que vos coordinás, en qué consiste? Rizoma Sí es un espacio en el que participé cofundado y es, digamos, como un espacio que tiene que ver con el psicoanálisis, desde donde se desprenden distintas aristas. Porque por un lado ofrecemos atención clínica, ¿no? De pacientes, también supervisiones, pero por otro también hay espacios de formación que venían siendo presenciales hace unos años y ahora estamos en modalidad virtual. Bien. Donde también hacemos capacitación, seminarios, estudiamos, leemos, así que hacemos bastantes actividades. Bien, bien. Y después otro aspecto tuyo que me gustaría mencionar es tu faceta, o la voy a usar en una palabra que se usa mucho, que es influencer. Digo, ¿no? Porque vos en tu cuenta de Instagram, que es lic.leonela, tenés más de 13.000 seguidores y tenés un ida y vuelta constante sobre estos temas que hacen al psicoanálisis y al género. Sí, total. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Y la verdad que es una tarea que me parece que tiene que ver con la comunicación, ¿no? De ciertos contenidos, pero que digamos no es solo desde un lugar unidireccional, ¿no? Sino que justamente las redes lo que posibilitan son este intercambio que está buenísimo y que permite seguir poniendo actualidad y seguir compartiendo y pudiendo escuchar distintas realidades. Me parece que es un espacio súper propicio y muy, muy rico, muy bueno para poder pensar y compartir. Leo, ¿cómo andás? Victoria soy. Hola, Vicky. Te quería consultar, todo bien, te quería consultar un poco, viste que se está hablando mucho también de la cultura de la cancelación, que tiene que ver con por ahí artistas, por poner un ejemplo, que fueron acusados de alguna situación de abuso o de acoso o misoginia, como respuesta dejar de escucharlo, dejar de nombrarlo, como que se convierta medio en un muerto civil o cultural, en este caso sería si es artista. Y bueno, y también te quería consultar, en base a esto, ¿cómo ves vos que fluye la situación entre el feminismo, las redes sociales, respuestas un poco que por ahí son más extremas y eso quizás no termina siendo una respuesta
sanadora o que construya o que venga a afianzar el cambio cultural necesario. Pero bueno, en definitiva, ¿cuál es tu análisis con respecto a estas cuestiones de cómo en esta nueva ola de feminista también las redes sociales influyen un montón y a veces hay respuestas que se dan en base a lo mediático y a las redes también? Sí, me parece que sí, en esta ola es característico del feminismo o de los feminismos el uso en redes sociales y ha posibilitado mucho intercambio y diversos tipos de respuestas. Me parece que lo que sí trae todo el tiempo es esto, la atención constante, ¿no? de poder evaluar, repensar y responder a distintas circunstancias. Creo que lo que aparece es que hay distintas respuestas, ¿no? Y que van dando lugar a distintas lecturas de una misma situación, ¿no? En esto, por ejemplo, de la cultura de la cancelación, he escuchado distintas perspectivas, ¿no? Que por un lado tienen que ver con dejar de consumir ese contenido, o que tal vez lo que se promueve no es algo con lo que estemos de acuerdo, ¿no? En términos de, qué sé yo, violencia de género, objetualización, o el tema de los abusos, ¿no? Que ha salido también mucho en el campo de la música o actoral. Y por otro lado también surgen preguntas sobre eso, ¿no? Si esto es una medida que sostiene, que genera qué efectos, ¿no? Qué tanto impacto tiene, o ¿no? Que surgen como todo el tiempo estos diálogos que me parece que están buenísimos, y que justamente ese movimiento me parece que es lo más interesante, ¿no? Que no logra capturar solo una postura, ¿no? Como un movimiento homogéneo, ¿no? Los feminismos es un movimiento heterogéneo y en eso hay distintas posturas, ¿no? Sobre diversos temas. Claro. Me parece que eso es muy interesante, que es lo prolífero. Claro. Leonela, retomando esta cuestión, ¿no? del abuso sexual, y bueno, ustedes hablaban en el contexto de la cultura, dando un ejemplo, pero sabemos que es un fenómeno transversal a toda la sociedad, pero sin embargo, digamos que no se da de mismo modo en diferentes contextos. Digo, hay lugares donde no sé si facilitan los abusos, pero sí facilitan al menos el encubrimiento o ciertas prácticas que no ayudan a que se clarifique qué pasó y que haya justicia. Y digamos, para ser más claro, me refiero concretamente a, por ejemplo, los abusos en las iglesias, sea de cualquier denominación religiosa que sea. Y pienso concretamente en un caso que sucedió a finales del año pasado en nuestra ciudad, que fue el del cura Mauro, no sé si recordás, sí, que luego de ser denunciado por abuso, tuvo incluso una misa de desagravio en su nombre. Sí. Sí, incluso creo que hubo movilizaciones, ¿no? De parte de la comunidad en defensa, no buen apoyo. Digamos, sí, como vos decís, Juani, hay ciertas condiciones, ¿no? Que favorecen a que esto se encubra o a que quede, ¿no? Inconcluso o sin decir, digo, ¿no? Son muy frecuentes las condiciones en relación a los abusos, para que esto no pueda salir a la luz o para que no pueda ser dicho, ¿no? El descreimiento, la negación, son como fenómenos muy frecuentes. Claro, porque acá no solo se escondió, sino que lo pusieron, le hicieron un acto de desagravio, digamos, lo están ensalzando de alguna manera. Sí, digamos que es una forma de que no haya sanción, ¿no? Incluso a nivel simbólico, digo, claro. Bastante, en ese sentido es grave. Más allá de que incluso algunas cosas que leí tenían que ver con amenazas a la víctima, ¿no? Algunas cuestiones así que también aparecieron. Suelen estar estos mecanismos que son de encubrimiento, de relocalización, ¿no? De decir que la relocalización es por una cosa y es por otra. Claro, sí. Hay algunas cuestiones así que son sistemáticas dentro de los movimientos institucionales, en este caso iglesias, pero en otras también. Claro. Por eso siempre, ¿no? Como desde el feminismo, desde los feminismos y desde el psicoanálisis, ese es un punto en común que tiene que ver con poder hablar de estas cosas. Claro. Y ahí es donde empiezan a saltar las fichas de que nunca son situaciones aisladas, y que siempre hay gente que ha transitado alguna situación así, aunque no sepamos. No, claro. Sí, en ese sentido me parece que poder hablar de estas cosas, ¿no? Pensando en esto del Instagram también, es una arista re importante poder poner palabras a esto. Seguro. Sobre todo poder sentirse acompañadas, ¿no?
Sí. en estas situaciones de vulneración. Es importantísimo. Sí, y es una forma de contar también las cosas, como decís vos, de ponerlas en palabras. Sí, totalmente, porque lo que suele pasar en general es que, o lo que solía pasar, y ahora no tanto por suerte de la lucha, es que mucho quedaba replegado al campo personal, ¿no? En términos individuales, como decir, bueno, capaz fue mi sensación, capaz yo lo leí así, capaz no es tan así, ¿no? En esto la sociedad reforzando ciertas cuestiones como estos actos, por ejemplo, ¿no? de perdón o de ensalzamiento, por ponerlo de alguna forma. Sí. Y bueno, cuando esto sale al campo social, cuando algo de esto puede ser dicho y entra en comunidad con otros, bueno, tal vez hay otros que pasaron situaciones muy similares. Entonces ahí lo que empieza a dar cuenta ese efecto es que no es nada tan particular, sino que es algo bastante sistemático y repetido. Claro. Leo, yo te quería consultar por otro gran pilar y otro tema que tiene que ser muy pensado, repensado, debatido, analizado, que tiene que ver con la construcción de las masculinidades, que no hay una masculinidad única como lo plantea el patriarcado, ¿no? ¿Qué es ser hombre? Los hombres no lloran, los hombres tal cosa, los hombres no esto, no aquello, no se parecen a las mujeres, no son sensibles, demás. Y eso también es un mandato, una imposición y un estereotipo de qué significa ser hombre, que también ha generado y genera distintas cuestiones que impactan sobre toda la sociedad. Yo en este sentido te quería consultar, con tu compañero trabajan sobre masculinidades, si podías desarrollarnos un poquito más estos conceptos, qué son las masculinidades, cuáles son los mandatos, esto de hablar de nuevas masculinidades. Sí, me parece que es un campo muy interesante porque, bueno, masculinidades tiene que ver justamente con dar pluralidad a esta idea que pareciera que ser hombre es de una sola manera, ¿no? Ser hombre tiene que ver con este estereotipo de el hombre proveedor, el hombre que es fuerte, el hombre que no llora, el hombre que se las banca todas, que es laburante, ¿no? que entra dentro de cierto marco que siempre decimos, bueno, es el hombre hegemónico, es occidental, es blanco, es propietario, ¿no? Es de cierta clase, y bueno, ahí se arma cierto ideal, ¿no? De cómo debería ser un varón. Y más allá de que esto construye ciertos privilegios, también el campo de las masculinidades tiene que ver con visibilizar qué efectos subjetivos esto causa y qué efectos sociales, ¿no? Porque desde ahí también mucho de lo que se intenta pensar es sobre los padecimientos. Por ejemplo, hay estudios que muestran los efectos que esto tiene sobre la salud de los varones, porque como ese mandato empuja que deben ser los fuertes, ¿no? Los invulnerables todo el tiempo, por ejemplo, no hacen consultas médicas, claro, o no hacen consultas preventivas. Entonces esto tiene un impacto muy fuerte en la esperanza de vida, tiene un impacto muy concreto. O también, por ejemplo, por las vías que suelen tener los varones para canalizar el malestar, que suelen ser, por ejemplo, tienen que ver con el consumo muchas veces, ¿no? De sustancias, de alcohol. Hay cuestiones que se inscriben justamente a partir de esta construcción, que es muy fuerte. Es una cuestión simbólica, pero se inscribe muy en lo concreto. Entonces, poder pensar las masculinidades en plural tiene que ver con poder pensar, registrar, ¿no? Debatir que puede haber otros modos de ser varón, otros modos masculinos que no tengan que ver con estas cosas, sino y sí con otras, ¿no? Que es interesante pensarlo como algo nuevo, pero supongo que siempre hubo varones que se salteaban de ¿no? De este eje tan fuerte o de este eje hegemónico, ¿no? Varones más sensibles, varones que quedaban más desplazados, que me parece que también eso está, ¿no? Creo que es una vía muy interesante también para pensar qué pasa con la violencia, sí, en especial de género.
Sí, tal cual, tal cual. Creo que con toda esta cuestión de los rugbyers que vivimos en el verano, eso estuvo muy de manifiesto. Después vino la pandemia y un poco el tema se apagó, pero es un tema interesantísimo. Yo te quería preguntar por otra cosa que tiene que ver con esta tendencia que hay, especialmente yo lo veo más en chicas y mujeres más jóvenes, pero algunas por ahí no tan jóvenes, de mostrar más el cuerpo propio en las redes sociales. Digamos, ¿cómo lo analizás vos desde lo psicológico, desde lo psicoanalítico? ¿A qué responde esta tendencia? Yo entiendo, digamos, es un fenómeno que no lo termino de entender, pero entiendo que tiene que ver también con pasar de ser objeto y objeto sexual específicamente a ser sujeto, a mostrarse, a uno elegir mostrarse y cómo mostrarse en vez de ser mostrada, ¿no? ¿Tiene que ver por ese lado? Sí, me parece que ese es un eje por el cual se puede pensar esto, porque la crítica suele ser en tanto este lugar de objeto, ¿no? Bueno, pero al final te mostrás como objeto. Claro. Que es difícil salirse porque culturalmente, socialmente, imaginariamente, ¿no? el cuerpo de las mujeres sigue ocupando un poco ese lugar objetal. Por ejemplo, en la televisión, en los programas, ¿no? Eso aparece, o en las revistas. Sí. Pero me parece que sí es un movimiento poder apropiarse de ese cuerpo. Digamos, en circulación con otros y con otros es importante la propia imagen. Claro, sí, ¿no? sin lugar a dudas. Incluso esto que se ve exacerbado con las redes sociales, pero bueno, de alguna manera, ¿no? Nos presentamos al mundo. Y esto me parece que tiene que ver con poder reapropiarse del cuerpo, con poder romper esa también hegemonía que aparece de que el cuerpo es deseable, pero es el cuerpo deseable es de cierta manera, ¿no? Tiene cierta proporción, ciertas medidas, tiene que estar bronceado, ¿no? Tiene que estar decorado, claro, maquillado. Bueno, me parece que entra en ese eje esto, poder apropiarse, subjetivarse, ver qué se quiere hacer con ese cuerpo, cómo se lo quiere mostrar. Me parece que es algo interesante. Incluso esto también trajo muchas críticas, ¿no? A la gordofobia, claro, ¿no? Que también aparece de esa manera, de qué cuerpos pueden ser mostrados y qué cuerpos no. Bien, y del otro lado, ¿no? Digamos, y esto te lo pregunto yo como hombre, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio sano entre que una mujer o una persona se pueda exhibir y que un hombre o una persona pueda mirar de una manera que sea positiva, que celebre sanamente la sexualidad, la belleza de un cuerpo y que no sea una manera violenta, acosadora, abusiva? ¿Se entiende la pregunta? Sí, creo que ahí podemos decir un par de cosas, que las conductas, digamos, excesivas que tienen que ver sobre, en especial las otras o les otres, donde no se registra, ¿no? Que del otro lado hay una subjetividad, una persona, eso siempre ejerce cierta violencia, claro, ¿no? Porque en ese sentido está bueno poder registrar del otro lado qué pasa, che, te gustaría que hagamos tal cosa, ¿no? Poder incluir a la persona, ¿no? Porque justamente me parece que es esta diferencia entre un lugar subjetivo y un lugar de objeto, ¿no? Si el otro es un objeto, vos con ese objeto podrías hacer lo que quieras. Sí. Poner a la otra persona tiene que ver con poder registrar. Pero creo que también tiene que ver con esta cuestión que está muy presente y que no sé si se resuelve de una sola manera, que es, bueno, ¿cómo nos queremos vincular? ¿Cómo ahora, no, aparecen estos nuevos modos eróticos, modos relacionales, ¿no? Sexoafectivos, hasta, digo, la conquista es un estereotipo que también se ve modificado. Claro. ¿No? Y bueno, que ahí me parece que, bueno, va a haber que inventar cosas nuevas, setear cosas nuevas, pero bueno, creo que la vía ahí más prolífica es esta, ¿no? Poder preguntar, poder acordar, poder ponerse de acuerdo en que sí, en que no. Claro. Y el límite es no avanzar cuando sabemos que estamos arrasando la subjetividad del otro. Claro, cuando no hay registro que del otro lado, ¿no? Algo puede molestar o algo puede no gustar, ¿no? Este registro que tiene que ver con la diferencia, y es probable que no caiga bien. Claro. ¿No? Que parece algo bastante obvio, pero está bueno decirlo. Claro, sí. ¿No? Poder registrar que del otro lado hay una persona y poder preguntar si te gusta esto, te sentís cómoda,
con tal situación, preferís que, digo, hay algo ahí que es a conversar y acordar. Sí, y hablando un poco también sobre esto de la cosificación, los cuerpos y demás, ayer tuvimos un hecho bastante relevante y desagradable en el Congreso de la Nación, con un diputado que en vez de estar prestando atención a la sesión, estaba con su compañera llevando adelante determinadas acciones, y después cuando él da la explicación, todo el tiempo poniendo el ojo en su compañera, que se había operado, que quería ver cómo le quedaba la nueva prótesis, y después de eso era el Tetagate, lo lamento, bueno, todo como un círculo girando alrededor del cuerpo de esa mujer que no es legisladora, que no estaba ahí cumpliendo ninguna función, corriendo un poco el eje de que la irresponsabilidad de la situación había sido de quien era diputado porque renunció, pero siempre yendo, ¿no?, al cuerpo como objeto y poniendo el eje ahí, y él diciendo todo el tiempo, no, porque mi mujer se operó, porque mi mujer esto, también es cómo desde los medios se abordan esas cuestiones. Claro, sí. Sí, claro, porque no, ahí está toda esta cuestión que también se viene elaborando fuertemente, que es la perspectiva de género en los medios. Claro. Sí, por supuesto, tal cual, Vicky, esa lectura que haces sobre el cuerpo, y también como esta cuestión que pareciera como planteada desde lo instintivo, ¿no? Como su cuerpo estaba así o asá, y bueno, fue por eso, pero en realidad hay decisiones que se toman en el medio, ¿no?, a sabiendas de tal o cual situación, ¿no? Él estaba en una situación laboral y decidió en definitiva, ¿no?, explicarlo de esta manera, que es donde él se debe desimplicado. Me parece que sí, que esta es una... Claro, es como que lo de él fue un impulso. Él como hombre animal no se podía resistir a... Claro, ¿no? Es que tenía la prótesis nueva. ¿Qué tiene que ver? Total. Me parece que sí, que esas explicaciones suelen aparecer y que tienen que ver con pegar el registro de lo natural a algo que digamos, les seres hablantes somos del registro cultural. Entonces algo de eso ya está dislocado, no somos animales, ¿no?, instintivos. Entonces, bueno, suelen aparecer este tipo de explicaciones que suelen, ¿no?, que buscan desresponsabilizar o borrarse, ¿no? Él ahí queda como, bueno, fue algo que vino de afuera, ¿no? Claro. Pero en realidad él estaba ahí. Sí, como si fuera un animalito que no puede frenar un impulso. Y aparte se pone, como decía Vicky, el eje en el cuerpo de la mujer, y a mí me queda la duda si hubiera sido una diputada que le da un beso en una tetilla a su pareja hombre, si hubiera generado tanto indignación, digamos. Porque estoy de acuerdo que se desubicó el diputado, pero me parece que hay algo de moralina también, porque hay un pezón de por medio. Claro, no es lo mismo el pezón que la tetilla, claro, digamos, ¿no? Pero tampoco es lo mismo un varón en esa situación, digamos, ¿no? Hay desigualaciones que se presentan donde las situaciones hacen que no se puedan leer igual de forma inversa. No, claro. ¿No? Porque en esto los varones ocupan ciertos lugares, ciertos lugares de poder, ¿no?, ciertas prácticas, ciertas, ¿no?, ejercen ciertas violencias, y bueno, esa lectura está también implicada en ese entramado, ¿no? Sí, por coincido. Eso me parece que no sería igual. No, claro. Bueno, Leonela, la verdad que un lujo esta entrevista. Yo personalmente me saqué las ganas de preguntar un montón de cosas que, bueno, nosotros conversamos fuera del aire, pero te las quería preguntar y las quería charlar porque me parecen muy interesantes los abordajes que haces de estas cuestiones. Bueno, muchas gracias, Juan, y fue un placer charlar con ustedes, y me parece que está buenísimo que habiliten estos espacios y estas lecturas, ¿no?, para poder hablar de estos temas y que podamos seguir pensando y construyendo nuevos modos. Sí, tal cual. Gracias. Lo vamos a seguir haciendo y te vamos a volver a llamar en algún momento. Sí, así que, quieran. bueno, te agradecemos. Un beso grande y que tengas una buena tarde.